Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. Hoy hablaremos sobre el impacto de la reforma tributaria en los colombianos en un primer capítulo donde abordaremos las temáticas de esta propuesta y en un segundo capítulo donde hablaremos sobre la reforma tributaria en la canasta familiar. Para abordar este tema nos acompaña la profesora Claudia Patricia Mendieta, vicedecana académica de la Facultad de Ciencias de la Administración. Profesora, bienvenida a Red Empresarial. Buenas noches. Andrea, muchas gracias por esta invitación. Buenas noches a toda nuestra teleaudiencia y bueno, abramos este espacio para tomar un tema que es bastante neurálgico, bastante crítico y de interés general. Profesora, pero antes de iniciar, yo quisiera que hablemos de su trayectoria académica. Bueno, puedo decir que soy 100% Univalle. Egresada del programa de Contaduría Pública de la universidad, tengo una especialización en gestión pública y tengo también una maestría en políticas públicas de la Universidad del Valle. En la actualidad estoy terminando mi doctorado en la Universidad de La Salle en Costa Rica en lo que es educación con énfasis en mediación pedagógica. Profe, pero antes de dar inicio a este tema, quiero que invitemos a nuestra audiencia a ver esta nota introductoria. La reforma tributaria, además de apoyar el equilibrio fiscal, es un instrumento que permite brindar sostenibilidad financiera a las políticas públicas. Es decir, es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de un país. Para alcanzar ese desarrollo, se requiere de ingresos estables y permanentes como las reformas tributarias, que generen un financiamiento sostenible de las políticas públicas que promueven el crecimiento y permiten enfrentar la desigualdad. Hoy, en Red Empresarial, hablaremos sobre el impacto de la reforma tributaria, en una primera parte que abordará los principales temas de esta propuesta. ¡Bienvenidos! Bueno, profe, y para iniciar, expliquemos de manera simple de dónde nacen las reformas tributarias y cuál es su objetivo. Bueno, el origen de las reformas tributarias pueden ser varios. Tenemos alternativas y tenemos situaciones, algunas de análisis y coyuntura, hay otras ya de proyección general en el ejercicio de planeación y en el cumplimiento de ese compromiso que tiene el Estado con los ciudadanos. Aquí tenemos que identificar dos situaciones o dos alternativas. La primera, en muchos momentos, al hacer todo un ejercicio de planeación de esas propuestas de desarrollo para mejorar calidad de vida, vamos a encontrar la necesidad de generar unos fondos con los cuales podamos generar esos proyectos que van a beneficiar a las clases menos favorecidas en nuestro territorio. Sin embargo, hay algunos momentos donde tenemos coyunturas económicas que pueden también exigir que debamos abordar una reforma para incrementar los niveles de recaudos de recursos con los cuales ese fin social del Estado se pueda cumplir, además de algunos compromisos de carácter internacional, sobre todo cuando estamos hablando de la deuda pública. Ahora, en muchos de estos casos, las reformas tributarias, y hablemoslo de una manera más concreta, las últimas reformas tributarias que hemos tenido en Colombia, muchas de ellas, a pesar de que se han mencionado, se han autodenominado estructurales, cuando vamos a hacer un análisis real de ellas no lo son, pese a que en muchos de los casos ellas han buscado atender a compromisos que a nivel internacional Colombia ha venido suscribiendo. ¿Con quiénes? Con entidades como la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta es una organización de carácter internacional que en común acuerdo con la ONU
empiezan a desarrollar una serie de propuestas. Estamos hablando en el caso de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen un derrotero a 2030, en los cuales vamos a buscar que mucho de las condiciones que los países pobres, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, puedan presentar, vayan siendo subsanados con el compromiso de los gobiernos de estos países y de países ricos que van a empezar a generar unos fondos para ayudar en ese proceso de mejoramiento. Esa es una situación, pero complementando esa observación donde hay que precisamente pensar en que se requieren unos recursos para atender y cumplir con esos objetivos, tenemos también el otro punto. Colombia se suscribió a la OCDE y este club de las buenas prácticas o de países de buenas prácticas va a exigir que obviamente los países que pertenecen a esta organización empiecen a generar unas prácticas que se puedan volver incluso cultura, en términos de, por ejemplo, estándares dentro de los niveles de justicia o dentro del área de lo que es la justicia, estándares en la parte tributaria, estándares que nos pueden llevar, entre otras cosas, por ejemplo, a algo que también ha sido muy cuestionado por los ciudadanos, pero que tiene de fondo las exigencias de la OCDE, como es ¿qué cosa? Reforma tributaria estructural, reforma laboral y reforma pensional. Nosotros, digamos en el común, decimos el gobierno de turno nos quiere hacer transformaciones. Muchas de ellas las entendemos de una manera muy local, pero realmente son exigencias que se le vienen haciendo a Colombia y a muchos otros países que están trabajando en esa senda de mejorar su calidad de vida, no solo para sus ciudadanos, sino para muchos extranjeros que viven en nuestro territorio. Profesora, usted hablaba ahorita de 3 tipos de reforma: la laboral, la pensional y la tributaria estructural, ¿cierto? Mucha gente tiende a confundir la pensional con la reforma tributaria como un elemento de esa reforma. Expliquemos un poco cuál es esa diferencia. Bueno, ya habíamos mencionado, son 3 esas exigencias que nos hace la OCDE. La reforma laboral fue de las primeras que se abordaron, luego viene la de la reforma pensional, y si bien dentro de la reforma tributaria que estamos discutiendo hay algunos tópicos que se tocan para los jubilados, son completamente diferentes. En el término de la reforma pensional, tenemos que entender que mucho de lo que ha sido nuestro sistema, pese a contar con lo que son aquellas empresas del sector privado que se han dedicado a la gestión y a la administración de estos fondos de pensiones, vamos a encontrar que el esquema tradicional ha sido una gran base de contribuyentes que van a ir apoyando en términos piramidales a una pequeña parte de la población que es la que entra en proceso de jubilación. Y esa fue la base o el inicio del concepto del sistema pensional, no solo a nivel de Colombia, a nivel mundial. ¿Qué ha venido sucediendo con el tiempo? La población y la tasa de natalidad en muchos países, incluyéndonos a nosotros, se ha venido reduciendo. ¿Qué significa? Que mientras, hablemos décadas de los 70, teníamos una pirámide poblacional en este estilo de cara a lo que es como tal la pensión, hoy en día la tenemos totalmente invertida. La inversión de la pirámide, ¿qué significa? Que es muy poca la base de personas que están tributando, que están aportando para un sistema pensional, y es muy grande la punta de esa pirámide invertida en donde están precisamente las personas pensionadas. Esto hace que el sistema sea inviable. Al ser inviable, y no es solo en Colombia, estamos diciendo, vuelvo y repito, a nivel global, ¿qué tendrían que hacer los países? Obviamente, buscar alternativas para que esa inversión de la pirámide permita en algún momento, con algunos ajustes, poder ir haciendo gradualmente un cambio, y que quienes están próximos o estamos próximos a recibir esa pensión, pues obviamente no veamos tan afectado el esquema, con un elemento adicional, porque lo preocupante es que quien recibe las cargas de
atención que no pueden ser cubiertas con esa base es el Estado. Entonces se nos va volviendo un círculo vicioso en la medida en que yo como Estado requiero dinero para invertir y responder a esos pensionados. Si eso no sucede, obviamente tengo que incrementar las cargas tributarias. Ojo, estoy hablando en esencia de lo que corresponde al sistema o al régimen de prima media, porque recordemos que en Colombia tenemos lo que corresponde al ahorro individual o al famoso RAIS, como tributariamente lo conocemos, y a lo que es el régimen de prima media o lo que tradicionalmente los colombianos conocemos como colpensiones. Entonces, cuando hablo de esa inversión de pirámide y la financiación del Estado, me estoy refiriendo básicamente a quienes están en régimen colpensiones, si lo quisiéramos llamar así. Bueno, profe, entonces para entrar a hablar de reforma tributaria, quiero pedirle que veamos antes unos cortes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. Estudia un posgrado en la Facultad de Ciencias de la Administración. Inscripciones abiertas hasta el 28 de noviembre de 2022. Conoce nuestra oferta académica en posgradosadministracion.univalle.edu.co. Es tu oportunidad de seguir creciendo profesionalmente en la mejor universidad del suroccidente colombiano. Universidad del Valle. Excelencia académica con compromiso social. Somos una facultad que investiga y genera conocimiento al servicio de la comunidad. El libro Sentidos de la Educación Superior y Perspectivas Críticas sobre el Concepto de Calidad, escrito por investigadores de la Universidad del Valle, Universidad Nacional y Universidad Pedagógica Nacional, pertenecientes al Grupo de Investigación en Políticas Públicas de Educación Superior, reúne reflexiones críticas sobre el concepto de calidad en la educación superior desde una perspectiva interdisciplinaria como la ciencia política, la antropología, las ciencias económicas, la pedagogía y los estudios rurales. Es un libro que arranca de lo macro y va hacia lo más micro. ¿Qué significa eso? Desde lo macro, porque hacemos una crítica al modelo hegemónico de calidad que hay en la educación superior, pero vamos avanzando en reconocer los diversos niveles que puede tener esa crítica. Por ejemplo, hacemos una crítica a la estructuración que ha tenido el sistema de educación superior en Colombia a partir de ese modelo hegemónico, pero hacemos también una crítica desde el punto de vista de los estudios de ruralidad, de los estudios de la interculturalidad, de los estudios de la decolonialidad. Hacemos una crítica desde el punto de vista de la construcción de paz, hacemos una crítica también desde el punto de vista de la formación de profesoras y profesores. Por lo tanto, hacemos una crítica desde distintos puntos de vista y desde distintas formas de aproximarse. Allí escriben politólogos, politólogas, administradores de empresas, economistas, antropólogos. Entonces, queremos tratar de mostrar una visión múltiple para entender los problemas de la calidad y ofrecer posibilidades para resignificar este término en el caso de Colombia y en las circunstancias que hoy vivimos como sociedad. Este libro pues, nos convoca a pensarnos la educación superior mucho más en este proceso que estamos haciendo de reconstrucción del sistema de educación superior colombiano, donde participamos los sectores estatal y privado. Y desde luego pues, abordamos el concepto de la calidad, un criterio que sobremanera influye en la dinámica de la misión de la universidad, sus procesos de educación, de investigación y de extensión y proyección social. Es un libro, digamos, heterogéneo, y creo que eso hace que las personas que están interesadas en el mundo de la educación superior tengan un panorama bastante amplio de las discusiones desde diferentes ciencias sobre ese fenómeno. Y eso es interesante, repito, porque a veces las comunidades científicas se encierran demasiado en sí mismas y desconocen las discusiones de otras comunidades, y a todas luces eso nos enriquece. Así que yo creo que esa es la principal fortaleza del libro, que es una perspectiva realmente interdisciplinar sobre ese fenómeno. El lanzamiento del libro se llevó a cabo en el mes de octubre en la Universidad del Valle, sede San Fernando, y se encuentra disponible en la librería digital de la Universidad Nacional de Colombia. Conoce el nuevo pregrado en Administración Turística de la Universidad del Valle.
Adquiere competencias para diseñar productos y servicios turísticos con liderazgo, innovación y creatividad, promoviendo el trabajo en equipo y el respeto por el medio ambiente. Universidad del Valle, excelencia académica con compromiso social. Regresamos a Red Empresarial, esta vez hablando sobre el impacto de la reforma tributaria en los colombianos con la vicedecana académica de la Facultad de Ciencias de la Administración, profesora Claudia Patricia Mendieta Cardona. Profesora, hagamos una mirada general de la reforma y de esta propuesta que tanto revuelo ha causado. Bueno, esta propuesta de manera general ha sido bastante polémica, sobre todo porque ha tocado ciertos callos que hasta el momento no se habían pisado. Y de alguna manera, si bien el fundamento con el que se presenta la propuesta es totalmente válido y es coherente con lo que nuestra Constitución exige en cuanto a ese compromiso con las clases sociales menos favorecidas, obviamente quienes empiezan a tener en este momento riesgo de que sus beneficios tributarios puedan ser afectados están en este proceso de pronunciarse al respecto. ¿Quiénes están allí? Personas naturales que ganan más de 10 millones de pesos al mes. Pero adicionalmente tenemos a nivel de las empresas lo que corresponde a zonas francas. Empresas que están en zonas francas empiezan también a tener unas consideraciones importantes, unos reparos frente a esta reforma. El mismo sistema financiero con el esquema de la sobretasa que ya en este momento empieza a mirarse como una alternativa que podría quedar de manera fija, lo mismo que el impuesto al patrimonio, empieza también a generar ciertas preocupaciones al respecto. Finalmente, si nosotros hablamos, por ejemplo, de aspectos como lo que es el régimen simple de tributación y algunos conceptos de IVA, estos no están siendo muy tocados en esta reforma. Sin embargo, sí hay algunos elementos que pueden entrar como a complementar algunas de las labores y procesos que ya se venían trabajando tiempo atrás. De esta manera, podremos decir, por ejemplo, de los elementos que en este momento más impacto han causado y que serán los que se trabajen en nuestra próxima edición, va a ser ¿cuál? El de las bebidas azucaradas y de todo lo que son alimentos ultraprocesados. Esta puede ser una medida que no caiga bien, pero hay un elemento importante y es que cualquier tipo de reforma tributaria es en esencia una política pública que aborda el Estado colombiano con una intención específica, y en este caso el gobierno nacional ha abordado, ha asumido la posición en términos de controlar una situación de salud pública. Y hay que reconocerlo como eso. Se habla de afectaciones y unas afectaciones altas a lo que es el bolsillo de los colombianos, del ciudadano de a pie, pero también tendremos que mirar que a futuro nuestras EPS, nuestro sistema de salud público y privado no tendrá que sufrir tanto con personas muy jóvenes o personas ya de tercera edad con problemas de azúcar, con problemas de sobrepeso y con problemas de hipertensión, todas derivadas de los problemas de alimentación. Entonces, si bien es una medida antipopular, pienso que allí hay que mirar muy sanamente el impacto que a futuro esto nos va a traer en términos de salud pública. Entonces, allí hay un primer elemento importante. Otro elemento a destacar, lo que tiene que ver con zonas francas. Hay una exigencia para que haya un incremento, digamos, gradual de los ingresos que las empresas radicadas en zonas francas reporten a nivel de exportación. Realmente las zonas francas durante mucho tiempo han sido utilizadas por las empresas, obviamente para fortalecerse, pero también han tenido unos niveles altos de inversión. Sin embargo, si lo miramos en términos sanos de un balance, ¿qué están ellas exportando? Y de esta manera, ¿cómo están contribuyendo a esa balanza económica del país? Digamos que hay reservas al respecto. Y de una manera muy sana también, la propuesta de empezar a afectar de alguna manera estas consideraciones a través de un incremento en la tributación podría ser una forma para empezar a validar la idoneidad de estas zonas francas.
Profesora, a mucha gente le preocupa este tema de declarar o de pagar impuestos como persona natural. Yo quiero que expliquemos un poco cómo es ese proceso, cómo impacta a las personas tanto que ganan más de 10 millones y a las que ganan menos, y cómo va a ser ese proceso. Bueno, yo creo que tenemos que partir de un elemento esencial, y es que si nos queremos reconocer como ciudadanos colombianos, nuestra Constitución nos asegura unos derechos, pero también unos deberes. Y en ese orden de ideas, el ejercicio de un ciudadano en pleno se da cuando soy consciente de que recibo beneficios del Estado, pero también debo contribuir para que ese Estado pueda actuar. ¿Quién actúa a través del Estado? El gobierno de turno. Y soy yo quien elige ese gobierno de turno. Entonces hay que tener en cuenta que mi aporte lo hago a través de la tributación. Todos tributamos, sea que yo presente y pague declaración de renta porque cumpla con condiciones, o sea porque no lo haga. Yo también, cuando consumo, en el consumo estoy pagando impuesto. ¿Qué impuesto? Impuesto al valor agregado, el IVA. De esa manera, hay que tener también una claridad en relación con el impuesto a la renta, que es el que más está viéndose afectado con esta propuesta de reforma tributaria. Muchas personas dicen, voy a tener que tributar, voy a tener que presentar renta, y generan toda una serie de preocupaciones alrededor del tema. No hay tal. Una cosa es que usted deba presentar renta, mas no necesariamente deba pagar impuesto a la renta. Y si lo miramos un poco en retrospectiva, estoy hablando de décadas de los 50, 60, 70 en Colombia, todos los ciudadanos, indistintamente del nivel de ingresos que tuvieran, pagaban impuesto a la renta. De la década de los 80 hacia acá, obviamente con la modernización del sistema fiscal, muchas personas salieron de ese proceso de declarar y presentar renta. Pero como ciudadanos hay que contribuir. ¿Qué viene ahora? Obviamente hay unos cambios bastante drásticos, y en estos sí, las personas que tengan ese ingreso superior a 10 millones de pesos mensuales pueden tener una afectación bastante grande en términos de ¿qué? Cuando hacemos nuestra declaración, la base inicial son los ingresos que tenemos anualmente. Pero esos ingresos, el Estado nos dice, lo voy a beneficiar permitiéndole que usted tenga unos descuentos o unas disminuciones a su base gravable. Puede usted retirar, por ejemplo, lo que le pagan por cesantías e intereses a las cesantías, disminúyalo de esa base porque eso no lo va a usar usted en este momento. Es solo para cuando usted no tenga trabajo, entonces no va a poderlo gastar ahora. Igualmente, usted está pagando intereses de un crédito por su vivienda. Yo le permito que usted disminuya su base gravable con base en eso. Usted está juicioso haciendo un ahorro para conseguir su casita. Esos ahorros se los tengo en cuenta y con eso vamos disminuyendo esa base gravable. El tener hijos, el tener hermanos, el tener un padre, una madre por los cuales yo deba responder, allí también tengo un beneficio tributario, entendiendo que ellos pueden ser mis dependientes. En la actualidad, el sistema como está hasta el 2021 me reconoce solo un dependiente. ¿Qué nos está haciendo como propuesta el gobierno actual en la reforma tributaria? Usted puede tener 2, máximo 4, nos están hablando de posibles dependientes, que preocupa un poco en términos efectivos, que si bien nos dan esa posibilidad, vamos a encontrar que los topes de los beneficios tributarios que hasta el momento se manejaban, estamos hablando que en muchos casos eran de 3.880 UVTs, unidades de valor tributario, que es el estándar como los salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero en el término tributario. Sin embargo, muchos de esos topes se reducen, y estamos hablando que la reducción es de casi un 70 a un 75%. ¿Qué significa eso? Que mi base gravable no va a disminuir tanto como hasta ahora venía sucediendo, y obviamente al llegar el momento de la liquidación final del impuesto, si no he tenido una retención en la fuente por salarios o por otros ingresos lo suficientemente representativa, ese impuesto va a crecer.
Y podríamos decir que si bien de pronto no nos crece en ese mismo 70-75%, sí puede llegar a unos niveles de un 50% de lo que ya actualmente la persona está pagando. Entonces, personas naturales con más de 10 millones de ingresos sí van a tener una afectación directa. Y es bueno que en ese sentido podamos ir haciendo los ahorros necesarios para cuando ese momento tenga que abordarse. Bueno, profesora, además de las personas naturales, tenemos a las personas jurídicas, que es otro de nuestro público clave para Red Empresarial. Pero antes de que toquemos ese tema, la quiero invitar a ver estos cortes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. Conoce el nuevo pregrado en Administración Turística de la Universidad del Valle. Adquiere competencias para diseñar productos y servicios turísticos con liderazgo, innovación y creatividad, promoviendo el trabajo en equipo y el respeto por el medio ambiente. Universidad del Valle, excelencia académica con compromiso social. Somos una facultad con acreditación internacional. Nuestra oferta de posgrados incluye doctorados, maestrías y especializaciones. Promovemos la formación integral del ser humano mediante la generación y apropiación del conocimiento. Estudia un posgrado en la Facultad de Ciencias de la Administración y contribuye al desarrollo sostenible de las organizaciones y de la sociedad. Inscripciones abiertas hasta el 28 de noviembre de 2022. Más información: posgradosadministracion.univalle.edu.co. Facultad de Ciencias de la Administración. Excelencia con talento humano. Regresamos a Red Empresarial en esta primera parte del impacto de la reforma tributaria con la profesora Claudia Patricia Mendieta. Profesora, hablemos del impacto ahora de esta reforma tributaria a las personas jurídicas. Bueno, la OCDE tiene una apuesta en términos de que la mayor carga de tributación en los países la sumamos las personas naturales. Bajo esa consideración, se espera que a futuro la carga impositiva para las empresas vaya disminuyendo. Eso nos lleva a que en esta reforma tributaria los cambios no sean tan drásticos para las empresas. Afectaciones podemos tener como cuáles: la eliminación del día sin IVA. Positivo o negativo para algunas empresas, ya cada una en su sector específico lo puede validar. Elementos complementarios, estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la posibilidad, y esto lo veo como positivo dentro de esa campaña para disminución de la evasión y la elusión, que también es otro compromiso que tenemos con la OCDE desde lo tributario, y es la posibilidad de no tener ciertos tipos de multas o sanciones en términos de algunos pagos de impuestos, aun cuando estos estén retrasados por parte del contribuyente. Es decir, esta reforma como tal está contemplando la posibilidad de que el contribuyente tenga alternativas para ponerse al día con el Estado. Eso me parece que es un elemento positivo, y si lo miramos a la par con mucho de la modernización que la DIAN viene teniendo en términos, por ejemplo, del MUISCA 2, de lo que tiene que ver con la facturación electrónica y otros mecanismos para ir haciendo ese cierre a la evasión, creo que son mecanismos que van a permitir cumplir uno de los principios tributarios principales: la eficiencia, cómo el Estado le facilita al ciudadano, al contribuyente, persona natural o jurídica, el pago de sus impuestos. De alguna manera, las empresas en este momento, digamos que hay un buen balance para ellas, exceptuando, eso sí, aquellos tipos de personas jurídicas que hasta el momento eran no contribuyentes declarantes. Por lo general estoy hablando de entidades sin ánimo de lucro, a las cuales van a verse algunos cambios en términos de esas tarifas que se venían pagando, 20% como impuesto de renta, pero que puede sufrir algunos ajustes. Sin embargo, para ellas tendremos que esperar un poco cuáles son las negociaciones o las apuestas que muchos de los gremios vienen haciendo dentro de lo que son estos debates que el Congreso está realizando. Podríamos decir
términos muy tranquilos, a las empresas como tal no les va a afectar mucho esta reforma, exceptuando sí, y aquí hay que hacer un énfasis importante, empresas del sector minero, del sector energético. Ellas, muchas internacionales, van a verse sí afectadas porque sus pagos no van a verse compensados dentro de los beneficios tributarios que se tienen en renta y mucho de sus actividades van a verse adicionalmente gravadas con unas sobretasas que está contemplando el gobierno nacional. Sin embargo, cumplimiento de ODS, energías renovables. Allí hay una apuesta fuerte y se valida nuevamente eso. Bueno, profesora, y ya para cerrar, hagamos una conclusión de esa mirada ciudadana sobre esta reforma tributaria. Bueno, la reforma tributaria tiene cosas buenas y cosas malas, como cualquiera de ellas. Puede verse un cambio ajustado a estas exigencias internacionales, donde nosotros los ciudadanos, de acuerdo con esas directrices, tendremos que aportar un poco más para ese mantenimiento y manejo del Estado. Sin embargo, digamos que hay una preocupación muy grande desde todos los sectores y creo que es el gran reto que tiene el gobierno nacional en este instante. Hay un cambio total en las apuestas de la dirección de todo un país y el reto está en que el gobierno nacional, con los niveles de recaudo que han venido incrementándose de una manera muy positiva a pesar de COVID, pueda también hacer inversiones efectivas, transformaciones sociales que ha sido la bandera y la apuesta general de este gobierno. Entonces, la invitación es precisamente a eso. Como ciudadanos, ayudemos a construir nuestro país, aportémosle al Estado, pero también validemos y hagamos veedurías para que nuestro gobierno nacional pueda efectivamente llegar a quienes más lo necesitan y esa transformación social pueda verse como una transformación efectiva para todos. Bueno, profesora Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera parte de reforma tributaria. Muchas gracias a ustedes, invitados todos a que compartan con nuestra universidad posgrados. Hago la cuña, especialización en gestión tributaria tiene las puertas abiertas. Hay una apuesta muy fuerte por un lema que tenemos y es hacia una nueva cultura tributaria. Ciudadanos, este es nuestro país. Aportemos para construirlo. Desde donde podamos, desde cada uno de nuestros esfuerzos, hay que construir país. Esa es la invitación. Gracias por estos espacios. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en Red Empresarial y los esperamos en la segunda parte del impacto de la reforma tributaria en la canasta familiar. No olviden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico redempresarial@correounivalle.edu.co. ¡Feliz noche! Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.